Hola chicos, en este video continuaremos con la configuración del proyecto de realidad virtual con Google Cardboard. Retomaremos el proyecto en el cual verificamos que podíamos exportar nuestro proyecto a una aplicación para Android y que funcionaba de manera correcta en nuestro dispositivo. Podríamos optar por la opción de, en esta escena de ejemplo de Google, únicamente deshabilitar o eliminar nuestro escenario o el escenario de Google para poner el nuestro. Si bien sería una opción, lo más adecuado sería entender cómo funcionan los recursos que nos ofrece Google para poder personalizarlos y adaptarlos a nuestras necesidades. Por lo cual analizaremos la estructura de este escenario para recrearlo a nuestras necesidades. Comenzamos con el escenario, el cual nos podemos dar cuenta que es un único objeto, el cual no tiene nada más que sus mallas de renderizado y un collider. Entonces, esto no afecta, no influye en el funcionamiento de la realidad virtual. Este escenario está contenido en un objeto vacío, el cual tiene un script, el cual debemos de agregar en nuestra escena, ya que este script Cardboard Startup es el encargado de inicializar todo lo necesario para que esta tecnología de realidad virtual funcione de manera correcta. El siguiente objeto es una luz básica de Unity, cuyo único objetivo es iluminar esta escena. Después tenemos un objeto vacío, el cual contiene tres objetos, los cuales utiliza Google para cambiar la vista del objeto con el cual estamos interactuando y tienen exactamente la misma estructura. Estos objetos serán con los que podamos interactuar. De aquí destacamos la capa, que en este caso no están trabajando sobre ninguna capa, y su componente, un Script Object Controller, el cual es el encargado de indicar o de ejecutar las acciones cuando el usuario pasa la vista sobre estos objetos. Este script es el que personalizaremos, el cual adaptaremos a nuestras necesidades. Es importante también mencionar que para utilizar exactamente la misma estructura de Google, este objeto o estos objetos interactuables deben de estar contenidos dentro de un objeto padre. El siguiente objeto es el objeto player, el cual es un objeto vacío, el cual nos contiene como hijo a la cámara. De la cámara destacaremos que tiene dos componentes, Flare Layer y Tracked Pose Driver, el cual se los tendremos que agregar a nuestra cámara en la escena personalizada. También mencionaremos que en la configuración de esta cámara tenemos un script que ya no existe, un script que ya fue eliminado de los archivos del package que descargamos, por lo cual podremos deducir que ese script ya fue depreciado, ya no sirve, lo eliminaron de los archivos, pero no se eliminó del inspector de nuestro objeto, por lo cual lo ignoraremos. La cámara, a su vez, contiene un hijo que por su estructura podemos ver que es un prefabricado. Este prefabricado contiene el script, el cual nos va a permitir mostrar nuestro cursor, nuestro punto en el centro de la pantalla. De aquí destacaremos que tenemos que configurar la capa sobre la cual estamos trabajando. Por default viene configurado en Nothing, ya que los objetos interactuables no están asignados sobre ninguna capa. Nosotros podríamos crear una capa específica para estos objetos o podríamos utilizar la capa de UI, ya que serán objetos interactuables. Recapitulando, necesitamos tener asignado el script Cardboard Startup en algún objeto de la escena. Los objetos con los cuales interactuaremos de principio los haremos hijos de un objeto padre con el Script Object Controller. Más adelante personalizaremos y cambiaremos este script.
El padre va a estar conteniendo a la cámara con dos componentes, Flare Layer, Tracked Pose Driver. Y la cámara, a su vez, contendrá un objeto prefabricado, del cual personalizaremos la capa de interacción. Esos son los cambios que tendríamos que realizar en nuestra escena. Nos vamos a nuestra escena personalizada. En este caso utilizaremos la escena por default de Unity, la cual procederemos a personalizar un poco, agregando un plano que nos servirá como suelo, un par de objetos tridimensionales que nos servirán para identificar mejor la profundidad que tiene nuestra escena. Para que estos objetos se vean mejor en pantalla, crearemos unos materiales que nos permitan cambiarle el color y generar mayor contraste entre estos objetos. Yo le pondré un color diferente a cada uno de ellos. Y aprovechando, crearé un par más de materiales que necesitaremos en un momento. Así que los dejamos preparados desde este momento. Listo. Crearemos un objeto vacío, el cual nos contendrá el script de inicialización, por lo cual lo llamaremos exactamente igual que nuestro script. A este objeto vacío le agregaremos su correspondiente script, Cardboard Startup. Siguiendo con la estructura que nos planteaba Google, un objeto vacío, que será nuestro player o nuestro jugador, el cual contendrá como hijo a la cámara. De la cámara lo personalizaremos llevándolo al origen, y a quien desplazaremos será al jugador, el cual elevaremos en altura para evitar que esté atravesando el suelo, quedando ligeramente en el aire. Regresando al objeto cámara, tenemos que agregarle dos componentes, el componente Flare Layer y el componente Tracked Pose Driver, de los cuales no configuraremos nada. La cámara, a su vez, contenía un hijo, un prefabricado, el cual buscaremos en nuestro explorador de carpetas. Y es importante asegurarnos que el filtro de búsqueda esté habilitado en todo el proyecto, ya que por default viene en In Assets, por lo cual no aparecerían los recursos importados desde nuestro package. Aseguramos de tener el filtro de todos, y por su icono, que es el logo de Unity en color azul, sabemos que este es nuestro prefabricado. Así que lo haremos hijo de la cámara. De este objeto, lo que tendremos que configurar es la capa sobre la cual va a detectar a los objetos. En este caso, elegiremos la capa de UI. Todos los objetos que vayan a ser interactuables deberán estar asignadas sobre esta capa. Ahora crearemos un objeto vacío, el cual será nuestro contenedor de objetos interactuables.
Para este primer ejemplo, utilizaremos el script por default que nos ofrece Unity. Posteriormente lo personalizaremos. A nuestro objeto interactuable nos aseguramos de que esté en la capa que hayamos elegido para interactuar. En este caso es la capa de UI. Y le agregaremos su correspondiente script de Object Controller. Este script nos pide dos materiales, uno para cuando no está siendo interactuado, cuando está sin acción con el usuario, y otro material cuando el usuario lo esté visualizando, lo esté interactuando con este objeto. Para esto creamos los materiales extra, asignamos estos dos materiales y confirmamos que nuestra configuración sea la misma que utiliza Google. Tenemos el script Cardboard Startup en nuestra escena. Tenemos la cámara hijo del player con sus dos componentes, Flare Layer y Tracked Pose Driver. A su vez, la cámara tiene un prefabricado como hijo, que es el Cardboard Vertical Pointer, con su correspondiente script trabajando sobre la capa UI. Un contenedor que nos servirá como padre para todos los objetos con los cuales vayamos a interactuar. Esto de manera temporal, con el script Object Controller, el cual más adelante personalizaremos. Para asegurarnos que funciona de manera correcta, podemos echar a andar la simulación y veremos que se ejecuta un error de manera constante. Esto es debido a la forma que tiene de inicializar Google Cardboard. Posteriormente podemos omitir este error. Por ahora, en el entorno de Unity, rotaremos a nuestro jugador para que con el punto central, que en este caso es nuestro cursor, nuestro punto de mira, al pasar sobre el objeto, vemos que efectivamente detecta cuando estamos interactuando con él. Podemos darnos cuenta que también saltan un par de errores extra, los cuales tienen que ver con el funcionamiento del script Object Controller. Podemos verificar que funciona en un escenario completamente nuevo. De nuestros objetos interactuables, pasaremos a analizar su correspondiente Script Object Controller. Podemos acceder directamente desde el componente con la opción Edit Script, o podríamos buscarlo en nuestro inspector al Script Object Controller. Podemos ver que el código de Google está perfectamente comentado, lo cual nos facilitaría entender el funcionamiento de este script por si quieren analizarlo a mayor profundidad. En este caso, en particular, nos interesan estas tres funciones: Public Void OnPointerEnter, OnPointerExit y OnPointerClick. Estas funciones son las que se mandan a llamar cuando suceden estos eventos. OnPointerEnter, cuando nuestro cursor entra en contacto con el collider del objeto. OnPointerExit, cuando el cursor deja de estar en contacto con nuestro collider. Y OnPointerClick, esto sería mientras el cursor está dentro del objeto y se da un tap en pantalla. Con estas tres funciones podríamos crear nuestra personalización. En lugar de mandar a llamar a una función que cambie el material asignado, aquí podríamos crear nuestra propia funcionalidad
para las interacciones con los diferentes objetos. Estas funciones, si revisamos el script del Cardboard Reticle Pointer, en su función update, podemos ver que hace una validación si está interactuando, si está a través de un writecast, mirando hacia algún objeto. Y utiliza la función sendMessage para mandar a llamar a las funciones onPointerExit, onPointerEnter y onPointerClick. La función sendMessage tiene la característica de que de todos los scripts que hereden de MonoBehavior, mandará a llamar a esa función, sea que la tengan o no. Si bien es una manera fácil y rápida de crear interacciones entre scripts, no es muy recomendable en escenarios con muchos scripts cargados en la escena, ya que todos esos scripts recibirán el mensaje de ejecutar esta función, la tengan o no. Pero para escenarios con pocos scripts, en escena, es una muy buena opción para ahorrarnos complejidad en nuestro código. Sin embargo, para escenas complejas o con mucho código, no es tan recomendable, ya que sería ineficiente. Entonces, el script que tendríamos que crear debería contener únicamente estas tres funciones. Podríamos aprovechar y copiar la estructura y crear nuestro propio script el cual editaremos y por el momento personalizaremos con un mensaje en consola. Para saber qué función se está ejecutando, personalizaremos cada uno de los mensajes guardamos nuestro código y procederemos a cambiar el Object Controller original de Google para asignarle nuestro script. En esta ocasión no veríamos ningún cambio de material sobre el objeto, sino que el resultado lo veríamos en la consola. Llevamos nuestro punto de mira sobre el objeto y vemos nuestro mensaje Enter. Sigue interactuando nuestra mira, nuestro punto de mira, la retícula, y cuando deja de interactuar vemos el mensaje Exit. Algo importante a destacar es que aunque demos clic en la ventana de Game, esto no nos los detectará como un tap, un clic en nuestra pantalla. Pero viendo que funcionan la función onPointerEnter, onPointerExit, el funcionamiento de onClick sería lo mismo. Para probarlo de manera correcta, de manera completa, podríamos exportar nuestra aplicación o si tenemos algún simulador dentro de Unity de dispositivos Android, podríamos probarlo de manera local en nuestro editor. Con esto podríamos nosotros crear nuestros propios scripts para las funcionalidades y mecánicas que necesitemos.